porque la misma ley judía propone un equilibrio. Ajá. Entonces, hay una ley que dice, por ejemplo, divide tu tiempo en 3. Tus quehaceres, tu trabajo, esa sería una. 2, la parte del estudio. La parte del estudio es una parte fundamental y una columna central en el judaísmo. La parte de estudiar la ley para aplicarla, obviamente, y la relación con Dios. Y tercero, pues serían lo demás: dormir, estar con la familia, pasear, descansar, distraerse. Entonces, la ley insiste y regula el no excederse en ninguno ni en otro. La misma ley dice, no puedes no trabajar. Claro. Eso, el no trabajo, el ocio trae vicios. Ese es un principio judío. Pero tampoco te pases. ¿Por qué? Porque vas a perder el equilibrio. Y tampoco te puedes sentar a estudiar todo el día, porque ¿cómo vas a comer? ¿No? Claro. Entonces, esa parte del equilibrio es central y fundamental. Si buscas crecer una empresa, debes crecer tus ventas. Y si quieres crecer tus ventas, pues tienes que crecer a tu equipo comercial. El día de hoy estamos con Fred Roffi. Fred es líder de ventas digitales de seguridad planificada. Así que muchas gracias, Fred, por aceptar la invitación al episodio del día de hoy. Muchas gracias a ti, Manuel, por invitarnos. Y pues es un gusto, como siempre, estar contigo, platicar contigo y pues lo que podamos contribuir a tu equipo, a tu audiencia, pues excelente. Bien, pues entonces voy a empezar con una pregunta que le hago siempre a todos mis invitados, que es, Fred, ¿cómo ha sido tu trayectoria de crecimiento y cómo en consecuencia eso ha crecido tus negocios? Ok, muy bien. Bueno, yo soy ingeniero civil. En mis 10 años laborales posteriores a terminar la carrera, pues me dediqué a la construcción. Hicimos algunos edificios habitacionales, principalmente en Ciudad de México, pequeños edificios, y pues teníamos un grupo de socios, pedíamos un pequeño crédito bancario y pues desarrollábamos diferentes proyectos. Y bueno, se juntaron distintos sucesos, la postulación de Trump y las elecciones y AMLO, y el dólar y los intereses y el COVID. Entonces pues todo eso en nuestro grupo pues nos hizo complicado poder pues seguir desarrollando. El tema de construcción pues es un asunto complejo, porque manejas socios, manejas créditos, manejas ventas, y de alguna forma todo tiene que coincidir en armonía. Y si alguna tuerca está floja, pues se puede venir todo encima, ¿no? Entonces fue que decidimos terminar esos proyectos y pues abrir los ojos, personalmente abrir los ojos, a ver en qué área pues podría incursionar. Y fue que entré a seguridad planificada. Justamente la dueña, que hoy es mi socia, Esther Tawil, fue mi socia, mi inversionista en un proyecto de construcción. Entonces me acerqué con ella para prácticamente pedir trabajo, ¿no? Y le dije, pues, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Que ahorita la construcción pues no es muy prometedora, ¿no? Entonces Esther me dijo, bueno, pues ponte a vender seguros en internet y si ves que jala, pues iniciemos un nuevo negocio, ¿no? Yo no sabía nada, absolutamente nada, tan sencillo como un deducible, un coaseguro, que son conceptos básicos en los seguros de gastos médicos mayores. Pues personas de su oficina me apoyaron, me instruyeron y empecé a vender. Había una pequeña campaña de internet muy básica, y a los 2 meses había vendido, el segundo mes vendí 300,000 pesos, que para la oficina era un número como nuevo, ¿no? Que una persona venda con 20, 30 leads 300,000 pesos. Y yo pensé, bueno, quizás fue un golpe de suerte. Vamos, siguiente mes, 300,000 pesos. Siguiente mes, 400,000 pesos. Entonces dije, bueno, pues aquí es una mina de oro, ¿no? Desde la comodidad de tu oficina,
le llamas a un cliente que él mismo te buscó y que quiere que lo asesores. Los seguros de gastos médicos y los seguros en general, a la antigüita era salir a la calle, tocar puertas, quieres un seguro y pues el cliente ni te lo pidió. O ir con un cercano, con un familiar y le hablas y le dices, yo te ofrezco un seguro, pero ya tengo, bueno, pues sí, dámelo a mí. Ese tipo de cosas no me satisfacían, ¿no? El cliente o no te lo pidió o te tiene que hacer un favor para darte a ti la póliza cuando él está satisfecho con su agente. Entonces fue que al ver el potencial de las ventas en internet y la facilidad, obviamente se necesitan muchas cosas. Se necesita un asesor que conozcas, se necesita puntualidad, persistencia, un CRM y bueno, bastantes cosas que creo que podemos entrar en detalle, pero el simple hecho, regresando a la idea central de estar desde tu oficina llamándole a un cliente que él mismo te buscó, que él mismo pidió ayuda, asesoría, y no es un cliente, son los clientes que quieras, porque o te posicionas en internet o inviertes en campañas de pauta o las dos, y entonces van a llegar la cantidad de clientes que tú necesites, y no solamente tú, tus asesores. Entonces fue que procedimos a comenzar a reclutar asesores, y eso el día de hoy que pues tenemos un grupo que varía entre 12, 20 asesores, y tenemos un CRM y bueno, hemos avanzado mucho, por supuesto que de la mano con Grow en toda la automatización, implementación de sistemas y CRMs, y el día de hoy pues ya tenemos aproximadamente 3 años y medio, tenemos alrededor de 1,500 clientes y pues seguimos creciendo. Hay mucho que hacer, pero bueno, creo que es un inicio, es un negocio que ya dio forma, y bueno, tenemos una base, pero estoy convencido que falta muchísimo más de lo que llevamos. Claro. Voy a dar 3 pasitos atrás. Claro. Porque tu apellido es Rofi y tu otro apellido es Amki. Sí, Amki oficialmente. Amki. Entonces, pues esos no me parecen apellidos mexicanos. Entonces, ¿cuál es tu origen? ¿Cuál es tu descendencia? Claro, pues mi ascendencia es judía, de Siria. Mis abuelos, bisabuelos vienen de Siria, en estricto sentido de Alepo, que en hebreo es Halab. Pues es un país pues central en el Medio Oriente. Desafortunadamente pues por la guerra pues digamos que el lugar está destruido, pero fue un lugar central en Medio Oriente y en el mundo donde pues se desarrollaron, y claro que la comunidad judía. Entonces pues de ahí vienen mis abuelos. Rofi viene del hebreo rofe o rofe, que es doctor. Okay. Seguramente tengo algún ancestro que era doctor y entonces fue que le empezaron a decir rofe, doctor, y así se quedó. Que muchos apellidos normalmente de ahí, sí, claro, de ahí parten. Mi bisabuelo, no es mi bisabuelo, es mi tatarabuelo, llegó a Estados Unidos. Entonces llegó y dijo, pues yo me llamo Abraham Rofe, pero pues como son americanos dijeron, ok, Rofi. Entonces es por eso que lleva el PH. Y bueno, igual Amkie también es un apellido sirio. Ah, muy bien. Y entonces tus abuelos son de allá, tus papás ya llegaron acá, o más bien tus papás ya nacieron acá y tú obviamente naciste acá. Es correcto. Muy bien. ¿Y has regresado? No, en lo absoluto. Los judíos dejaron Siria todavía hasta los 90, salieron los últimos, por medio de una negociación entre el gobierno americano y el gobierno sirio, porque pues Siria es enemigo de Israel y adjudican Israel con el judaísmo. Entonces fueron los últimos que salieron, y hoy en día te puedo decir que no hay ni un solo judío en Siria, y desafortunadamente pues no son bienvenidos. Claro, de acuerdo. Aprovechando que tocas el tema del judaísmo, creo que el judaísmo tiene como ciertos principios que pues obviamente además de llevarlo en la doctrina de vida, pues a veces lo llevas a la doctrina de los negocios, o esos principios los trasladas a los negocios. En tu opinión,
¿qué de estos principios suelen llevarlos a los negocios? Por ejemplo, creo que es muy común ver que los judíos o en la comunidad judía se ayudan mucho entre sí. O sea, si tú tienes un negocio, pues tienes una comunidad que va a abrirte las puertas o sea, para tu negocio, ¿no? Entonces, ¿qué otros principios o qué otros aspectos crees que se trasladan a los negocios? Ok, es muy interesante tu pregunta y podríamos profundizar, creo que horas en este tema. Me encanta la pregunta. Pues yo soy religioso, procuro pues seguir los principios, las leyes, las normas morales y éticas del judaísmo. Y sí, como comentas, alrededor de cientos y miles de años, las comunidades judías pues han vivido juntas y hay principios y leyes que promueven la convivencia y la ayuda y el apoyo entre ellos. Por supuesto que aplica para cualquier ser humano. Sin embargo, pues como el judaísmo, los judíos se han movido de países en países, pues siempre han procurado protegerse y apoyarse entre ellos. Eso es uno de los puntos que ha permitido que el judaísmo florezca, claro que económicamente, en diferentes países, ¿no? El apoyo que se brinda entre ellos, ¿no? Y también, pues, hay ciertos consejos, como un consejo que viene en el Talmud, que Maimónides, uno de los codificadores de la ley judía más importantes, si no es que es el más importante desde mi punto de vista, trae ese principio talmúdico. Y es algo pues muy básico, pero muy lógico, que hace mucho sentido. Él dice, tu capital, distribúyelo en tres tercios. En 3 tercios, ¿no? Entonces, uno, inviértelo o distribúyelo en tierra, en terrenos, en construcciones. Otro, en mercancía, en negocios, más que nada, porque hoy en día la mercancía es relativa, claro, porque un negocio de servicios como el que tú haces y el que nosotros hacemos, no podríamos pues, invertirlo. No hay mercancía, pero finalmente pues sí, es el equivalente, ¿no? También mercancía. Y el tercero, tenlo ahí disponible, tenlo líquido para cualquier tema, para cualquier emergencia, ¿no? Y bueno, otro punto que es muy interesante en el judaísmo, pues es el respeto, la honestidad, la dignidad humana y por supuesto que en el tema de los negocios, así como en la vida diaria, porque el tema de los negocios es una faceta más de la vida diaria del judío, ¿no? Por supuesto que debe de haber, está prohibido mentir, está prohibido robar, está prohibido estafar, está prohibido quitarle el negocio al de enfrente o robarle la idea sin decirle. Hay una serie de leyes que son, no son cientos, son miles. Tan solo Maimónides en su libro, que es una codificación del Talmud, tiene 1000 capítulos cerrados. Eso es algo muy interesante. Y en cada capítulo tiene entre 12 y 17, en hebreo se llaman halajot o leyes. Entonces estamos hablando entre 12 y 15,000 leyes. Y esa es la codificación total de la ley judía, que va por toda la vida humana y todas las etapas humanas. Y por supuesto que hay un tomo que se llama Daños. Y ahí habla de toda la interacción. Daños es uno y otro es temas monetarios y financieros. Entonces habla de cómo regular la convivencia humana. Y es ley. Entonces sí te puedo decir que pues tenemos una gran responsabilidad con nosotros, con nuestros paisanos y con todo el mundo, ¿no? Y se me hace muy interesante esta perspectiva porque al final, pues lo que tú asumes como una creencia, pues es lo que al final lleva a tu práctica diaria. Y creo que el hecho de tener una ley que te dice, bueno, cómo invertir tu dinero, pues para empezar creo que eso también explica por qué la comunidad empresarial judía es una comunidad empresarial muy fuerte. Entonces creo que tiene que ver mucho con estas doctrinas, con estas leyes.
¿qué otras consideras que es como una ley o una doctrina que es muy imprescindible en los negocios de la comunidad? Pues me voy a ir para el otro lado. Ajá. Porque la misma ley judía propone un equilibrio. Ajá. Entonces, hay una ley que dice, por ejemplo, divide tu tiempo en 3. Tus quehaceres, tu trabajo, esa sería una. 2, la parte del estudio. La parte del estudio es una parte fundamental y una columna central en el judaísmo. La parte de estudiar la ley para aplicarla, obviamente, y la relación con Dios. Y tercero, pues serían lo demás: dormir, estar con la familia, pasear, descansar, distraerse. Entonces, la ley insiste y regula el no excederse en ninguno ni en otro. La misma ley dice, no puedes no trabajar. Claro. Eso, el no trabajo, el ocio trae vicios. Ese es un principio judío. Pero tampoco te pases. ¿Por qué? Porque vas a perder el equilibrio. Y tampoco te puedes sentar a estudiar todo el día, porque ¿cómo vas a comer? ¿No? Claro. Entonces, esa parte del equilibrio es central y fundamental. Se me hace muy valioso porque al final, como dices, ¿no? O sea, no puedes dedicar el 100% de tu tiempo a trabajar, pero tampoco dedicarle el 100% a tu familia, porque bueno, si tu familia tiene que comer, ¿no? Entonces, y obviamente también dedicarle tiempo a Dios, al estudio de las leyes. Entonces se me hace muy, muy interesante esta perspectiva, que incluso tiene relación hasta con la otra ley de los tercios, ¿no? Es tener un balance entre las diferentes prioridades de vida que uno debe tener, ¿no? Entonces, se me hace muy, muy valioso. Ahora, hoy eres líder de ventas digitales en seguridad planificada. Y ya nos platicaste cómo fue tu transición. Ahora, ¿qué retos has tenido como líder comercial? Ok, pues cuando diriges un negocio, te das cuenta que no hay descanso, que siempre se puede más, que siempre tienes que buscar, hablamos hace un momento, el equilibrio en todas las áreas, el equilibrio en sistemas, el equilibrio en el personal, que la cantidad de tareas que haga el personal no sean mayores de las que puede hacer y no sean menores de las que puede hacer, porque ahí estarías teniendo una pérdida monetaria, ¿no? Algo tan básico, pues yo empecé a vender, pero ¿cómo vendía? Pues llegaba un lead por internet. Ahí me llegaba un mail, pero ese mail nos los enviaba alguien de la oficina, a los 2, 3 asesores que habían. Y pues te lo podía enviar 2, 3 días después, y pues el cliente pues no está a tu expectativa de cuándo le quieres llamar, ¿no? Y luego ya que le llamas, bueno, ¿y dónde guardo la información? Entonces pues abría un folder en el escritorio y tenía un Excel, iba poniendo ahí los datos, pero pues ¿dónde revisas cuántas veces le hablaste? Ahí sí ya no hay medida, ¿no? Ya eso ya no está controlado, ¿no? Y a medida que fuimos creciendo, necesitamos un emisor. Un emisor es una persona que recibe los trámites de los asesores con la información para llenar una solicitud en función a la información que el cliente declaró. Esa solicitud se le envía al asesor para que él se le envíe al cliente. El cliente la revisa, si hay alguna corrección, se la regresa. Si está bien, se la firma, se la regresa también, se manda a emitir. Y luego está la póliza, se la manda al asesor para que el asesor se la mande al cliente. Y luego el cliente la paga y entonces se lo tienes que mandar a la persona de cobranza para que aplique el pago y envíe la factura. Pues ese proceso no existía. Ese proceso era, le mandas un WhatsApp, ya te envié por correo la solicitud para que la llenes, o le mandas un WhatsApp a la persona de cobranza, por favor aplica este pago, y le mandabas la póliza o el pago. Un desorden total. Me recuerdo que la persona de misiones llegaba con un blog. Entonces alguien le decía, oye, te mandé hace 4 días la solicitud, ¿ya la llenaste? Sí, claro, ya la voy a llenar. Se sentaba y empezaba así. Llegaba otra persona, oye, te mandé la otra solicitud. Ok, cerraba ese y abría el otro. Y luego llegaba otra persona. Un desastre total, ¿no? Entonces fue que vimos la necesidad de tener claridad y tener un proceso
claro, preciso, automatizado y de alguna forma cómodo para todos los involucrados, porque involucran 2 o 3 áreas. Entonces fue que pues uno de nuestros colaboradores nos presentó con ustedes, con GrowX, y pues les expusimos todas nuestras necesidades y comenzamos a, por medio de la adquisición de un CRM, HubSpot, a implementar pues toda esta parte del proceso, que tomó, me parece que 1 año, y te puedo decir que no ha terminado. Como decíamos al inicio, Ni va a terminar. Estamos calentando motores, pero afortunadamente, y no lo digo, iba a decir por lo menos, pero no, o sea, tenemos hoy una gran base. Que falte es otra historia, y que falte mucho, claro. Pero tenemos una base en donde un asesor, me voy a ir desde el inicio, ¿no? El asesor le llega un lead, un cliente, un prospecto que dejó sus datos en nuestra página de internet que está publicada. En ese momento que llena los datos, el asesor le pone enviar. 30 segundos después, por medio de una herramienta tipo round robin, se le asigna ese prospecto a uno de los asesores automáticamente. Le llega un correo al asesor: se creó este contacto, se creó este negocio, Juan Pérez. Y le llega una notificación en el CRM. Y al mismo tiempo, el mismo asesor, sin saberlo, ya le envió un correo al cliente diciéndole: hola, Juan Pérez, soy tu asesor, en breve me pongo en contacto contigo, y si gustas, de todas formas, puedes hacer clic a este link y me escribes por WhatsApp. Todo eso pasa en 30 segundos. Entonces el asesor ya tiene el lead alojado en una columna en su CRM. Y pues ese es el inicio. Sin que nadie haga nada, ya todos se comunicaron. Y de manera instantánea. El asesor pues inicia un proceso de contactación hasta que termina al pago de la póliza. ¿Sí? Entonces va avanzando, le va llamando, va registrando las tareas, va registrando las llamadas, agenda una siguiente llamada y agenda recordatorios, y sigue avanzando en el proceso. El cliente en algún punto, bueno, le hace llegar las cotizaciones. Cuando el cliente elige por cuál propuesta se va, le hace un cuestionario, recaba documentos y los sube y los pasa la estafeta a la siguiente etapa. En el momento que lo mueve a cierta etapa, al ejecutivo de emisiones le llega una tarea de llenar una solicitud, y más adelante cuando le envía la solicitud completa al asesor. El asesor le llega una notificación, le envía la solicitud al cliente, el cliente la firma, lo mueve a la etapa de solicitud firmada, le llega una notificación al asesor, perdón, al emisor, y así vamos avanzando. Y es muy placentero. Yo que pues de alguna forma dirijo todo el área, a mí hasta me da paz mental, tranquilidad. Sí, ver que todo está ordenado, y luego me meto, hay un panel donde dice tareas pendientes de los emisores. Entonces llego con la chica de emisiones, se llama Sara, y le digo: ya tienes 28 tareas y ya llevas hoy 9, y ella también sabe cómo va. Y la tranquilidad es que esto es lo que tienes que hacer. 28 tareas, eso es lo que tienes que hacer. Y en 1 hora puede ser que hayan 2 más, porque pues todo es automático, pero no hay, ya me acordé que tenía que hacer tal cosa y la anoté aquí en mi libretita o en el post-it que está pegado aquí en la pantalla. No, lo que está aquí es lo que hay que hacer. Si ya no hay nada, es que no tienes nada que hacer. No, eso no te consume memoria RAM de ¿qué era? Ya me acordé. No existe eso. No necesitas una memoria RAM interna, porque hay una memoria RAM externa que se llama HubSpot por medio de una automatización. Entonces, este fue, regresando a tu pregunta, uno de los grandes retos que tuvimos, y es automatizar un proceso que ya existía, pero que estaba totalmente desordenado, ¿no? Desordenado, sin visibilidad y con cierta falta de estructura. Y se me hace interesante porque ahora que lo comentas, me acuerdo de las primeras interacciones que tuvimos. Me acuerdo que me decías: bueno, es que, Manuel, mi objetivo es pasar de 20 vendedores a 100 vendedores, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que yo en su momento te dije: bueno, es que el objetivo de la empresa no debería ser contratar más personas,
el objetivo de una empresa pues debería ser pues tener cierto volumen de ingresos o crecer en términos económicos. Claro, por ¿sí? supuesto. Obviamente el equipo pues es parte de ese crecimiento, pero no es directamente proporcional porque puedes tener 100 vendedores que tienen una ineficiencia total equivalente a la que otra empresa muy bien estandarizada, muy bien, estructurada, pues puede ser con 50 vendedores, ¿no? Entonces, se me hace interesante cómo ha cambiado esta perspectiva. Y regresando al tema de los retos, pues yo creo que normalmente las empresas en una perspectiva comercial tienen 3 grandes retos. El reto de los procesos, el reto de la adopción de tecnología y el reto de las personas. Y normalmente los retos más, no quiero decir fáciles, pero sí simples, tienen que ver con los procesos y con la tecnología. ¿Por qué? Porque el proceso lo puedes estructurar, lo puedes diseñar. Es una computadora que va a hacer lo que tú le digas. Exacto. Le inviertes tiempo y dinero y entonces la computadora va a hacer lo que tú le dijiste que haga. Exacto. Tienes que echar a andar tu cabeza y llegar a esa automatización o a esos requisitos que tienes. Una vez que estén, nunca va a llegar la computadora y te va a decir, hoy no. No, la verdad hoy sí hoy no va a pasar. Exacto. Alineado contigo. Entonces, el reto para mí siempre más grande de un equipo, pues es el talento, son las personas. Porque como tú dices, pues de repente hoy alguien tiene ciertas emociones o le pasó algo en su vida de lo cual pues baja su rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué retos a nivel de talento tú has visto? ¿Qué aprendizajes a nivel de talento comercial has identificado? Bueno, pues yo estoy alineado contigo que es un gran reto, y sí hemos pasado por una rotación importante de asesores y pues como cualquier tema en la vida y por supuesto en los negocios, pues uno debe hacer las cosas bien. No puedes pretender que cualquier persona tiene las capacidades, las aptitudes, el empuje que otra persona tiene. Y entonces tenemos que ser estrictos en el perfilamiento, en el reclutamiento, en las aptitudes de cada persona o cada colaborador que se postula o que buscamos que colabore con nosotros. Y dependiendo su especialidad, dependiendo a qué se va a dedicar y qué es lo que va a hacer, tenemos que buscar a las personas adecuadas. Ese es un punto fundamental, hacerles los exámenes psicométricos y bajarlo de forma científica. Número 1. Número 2, ya encontraste a la persona indicada. Que yo lo dije número 1, número 2, pero eso pueden ser 6 meses, no un instante. Tenemos que ser realistas, y eso yo me lo digo a mí, en que no siempre va a ser a la primera, pero si seguimos buscando y buscando y buscando hasta llegar al bueno, lo vamos a encontrar. Porque ese bueno está allá afuera, en algún lugar. Yo tengo que llegar a él. Y así que tengan que pasar, ojalá que sea el primero, o así que tengan que pasar por decenas, bueno, lo tenemos que hacer. Pero ahí está, y en algún momento vamos a llegar a él. Entonces, es parte de la resiliencia en recursos humanos, ¿no? Es importante. Ese es un punto. Ahora, ya lo tenemos. Le tiene que convenir. Tiene que ser un lugar agradable para trabajar. Tiene que tener ingresos o bonos o comisiones o prestaciones atractivas para que él se sienta cómodo y pueda ver que haya un crecimiento para él. Más cuando hablamos de un asesor o de un vendedor, ¿no? El vendedor pues es ambicioso, es un ambicioso innato, y eso es algo bueno. Hay que canalizárselo y hay que dirigirlo. Si él gana, tú ganas. Si tú ganas, él gana. Realmente es un ganar-ganar. Entonces, justamente, no te hablo como que este tema ya lo dominé o ya lo superamos, como el primer tema, en cierto sentido, claro, que es el tema de automatización. Yo estoy en esto. Estas conclusiones son previas, están pasando ayer, ¿no? Y mañana va a pasar otra cosa y voy a llegar a otra conclusión. Y bueno, como todo, hay que enfocarse. Yo parto de la premisa que nuestro negocio es una mina de oro. Los clientes quieren un seguro. Repito, te buscan desde la comodidad de tu oficina. Tienes un proceso automatizado.
Es una estadística. Te llegan 10 clientes, vas a cerrar 1, 2, 3, 4, depende cada quien su promedio de bateo, ¿no? ¿Quieres que te lleguen más? Le subes el presupuesto y van a llegar más. Entonces, se puede. Y se puede porque afortunadamente yo sigo operando y sigo vendiendo y veo que cada mes es totalmente posible. Entonces, basado en esta premisa que estoy convencido, pues simplemente es atar todos los cabos para llegar al objetivo, ¿no? Claro. Y voy a rescatar algo que comentas que creo que es muy valioso, que es el enfoque de ver tu empresa como no solo esa mina de oro, sino esa máquina, ¿sí? Es decir, donde por un lado tienes una perilla para la generación de demanda y del otro lado tienes la otra perilla del proceso comercial, ¿no? Y vas controlando las dos perillas. Correcto. ¿Sí? De tal forma que tienes un insumo que se llama prospecto, que pasa por un proceso de transformación, un proceso de transformación de valor, ¿sí? Por medio de un ser humano. Exacto, por medio de un ser humano y ciertos elementos automatizados, y tienes un producto que se llama póliza, cliente o póliza en este caso, ¿no? Sí, correcto. Pero creo que es importante que los empresarios allá afuera que están viendo esto vean su negocio tal cual. Porque a veces romantizamos la idea del negocio y no, es que la persona, no, es que yo siento que el negocio va bien, yo siento que el negocio va mal, pero es que esto no es de sentir, o sea, no es como que, ay, me llegó un pálpito y creo que mi negocio va bien. Digo, obviamente hay cierta intuición, pero es un tema de tener estructurado y controlado esta máquina, ¿no? Esta máquina y estos procesos. Entonces se me hace interesante esta perspectiva que planteas y ahí es donde, bueno, me gustaría también pasar a la siguiente pregunta, que es, bueno, tú empezaste siendo un vendedor, ¿no? ¿Cómo fue tu evolución a ser líder de ventas? Porque muchas veces dicen que el que es buen vendedor no necesariamente es buen gerente o buen líder. ¿Cómo ha sido tu proceso de aprendizaje para poder transitar de uno a otro adecuadamente? Pues fíjate que desde chavo yo era el equivalente al director de un movimiento juvenil de la comunidad. Era un movimiento que se reunía los sábados y pues tenían chavos entre 100 y 120. Y bueno, yo fui alumno, tipo los scouts, algo así, ¿no? Como para dar una idea o contexto. Y luego fui guía, que en hebreo se llama Madrid, y luego fui como el director, que en hebreo es Rosh o cabeza. Entonces, la verdad es que desde chico, pues como que tuve esa... Me desenvolví en la parte de dirección, de dirigir algo, ¿no? Inclusive cuando me dedicaba a la construcción, pues finalmente yo dirigía el proyecto y dirigía al maestro y dirigía a la parte administrativa y coordinaba el crédito bancario. Entonces, pues es algo como que de alguna forma natural. No sé si es natural o lo practiqué, no estoy seguro, pero creo que eso influyó mucho en, bueno, pues tenemos que crecer. Yo hoy soy un asesor o un vendedor, pues mañana meto 3, si meto 3, pues automáticamente pues yo los dirijo, ¿no? Y si después meto 10 y necesito un emisor, pues yo dirijo al emisor, ya es un departamento de emisión. Y luego meto 2 personas de cobranza, pues ya es un departamento de cobranza. Entonces creo que fue algo que se ha ido dando de acuerdo a las necesidades del negocio, ¿no? ¿Y hay algo que haya cambiado tu perspectiva, por ejemplo, desde que empezaste a liderar un equipo a ahora que ya volteas a ver hacia atrás y dices, híjole, ¿cómo pensaba esto? ¿Cómo no había visto esto desde el inicio? Sí, pues creo que lo más... Hay dos cosas que son las más valiosas en un negocio y, bueno, en un negocio similar al de nosotros. Uno, por supuesto, que es el cliente y sus pólizas o los negocios que tiene con nosotros, mantenerlo, fidelizarlo, eso es crucial y básico. Y segundo es el recurso humano, las personas que colaboran contigo. Entonces, debemos de valorarlas, debemos de apoyarlas, debemos de escucharlas, porque por más que haya automatizaciones, no deja de haber un valor humano que te marca la diferencia. El día de hoy te pongo un dato real.
uno de los primeros asesores que entraron, el día de hoy pues se volvió gerente de ventas. Entonces él dirige a todos los vendedores enfocado en la venta nueva. Él empezó desde cero, con un sueldo base y no sabía nada. Vendía tarjetas de crédito en un banco. No sabía nada de seguro de gastos médicos. Entonces empezó a crecer, aprendió, empezó a vender. Y similar a mí, él con medio tiempo vende el doble que los demás asesores, porque el otro medio tiempo está dedicado a los asesores. Entonces, como dice Esther, mi socia, tú tienes una bendición porque pues ya tienes una mano derecha. Y esa mano derecha te va a permitir delegar, soltar, entonces enfocarte en fortalecer otra área. Y pues mi objetivo es hacerme de estas personas y que podamos crecer juntos, ¿no? Sí, creo que es muy valioso esto porque al final creo que tiene mucho que ver con el rol de líder. El rol de líder tiene que ver con formar otros líderes. Correcto. O sea, el líder creo que no es medido por sus resultados, sino el líder está medido por los resultados de su equipo. Y creo que eso es muy valioso que incluso muchos directores de ventas todavía no entienden, ¿no? Porque muchas veces están los clásicos directores de ventas que pues ellos incluso se comen los prospectos valiosos del equipo o se comen las comisiones del equipo. Cuando al revés, deberías buscar como líder que sea tu equipo quien tenga las mejores comisiones, porque hace rato lo dijiste. Si le va bien a él, te va bien a ti, ¿no? Entonces, eso creo que es muy, muy interesante. Y ya viéndolo en retrospectiva, mencionabas el caso de la empresa de construcción, que tenías que manejar procesos de ventas, que tenías que manejar, obviamente, toda la parte del desarrollo como tal, o de la construcción, pero también mucho la parte comercial y de generación de demanda, ¿no? Y obviamente ya con esta experiencia, ¿cómo volteas a ver al Fred y a la empresa de hace unos años? Bueno, pues la empresa de hace unos años era Fred tratando de hacer lo mejor que puede o podía. Y el día de hoy, pues veo como la necesidad de, por supuesto, como lo hemos dicho, apoyarte en personas comprometidas, en un proceso fluido y medible. Y eso es algo que creo que cualquier negocio debe de tener. Totalmente. Pues te agradezco, Fred, por haber aceptado esta conversación. Creo que ha sido una conversación muy valiosa en términos de negocios y también creo que mucho aprendizaje personal. Entonces, pues bueno, mi última pregunta sería, bueno, ¿qué le recomendarías a aquel empresario que busca crecer sus ventas y que tal vez no tiene muy claro el cómo? Bueno, pues lo primero es hacer una lluvia de ideas o sopa de ideas. Y creo que debe de acercarse con un consultor que lo escuche. Y cuando digo un consultor, me refiero a un consultor, que es Manuel Echeverría, porque pues tú eres multiusos, ¿no? Empezando desde lo más básico de, quiero hacer un proyecto, espérame, a ver, te escucho, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Creo que eres como un psicólogo en los negocios. Sí. Y sabes escuchar muy bien y al final haces la pregunta adecuada y el cliente que necesita apoyo pues va a empezar a sacar sus ideas que a lo mejor él ni las tenía contempladas. Así me pasó a mí. Y entonces, pues bueno, estas son tus necesidades, aquí tienes tu lluvia de ideas y entonces vamos a priorizar. Bueno, está bien, entonces ya que priorizamos, esto es lo primero que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, necesitas un proceso. Existen estos CRMs que hacen este proceso y necesitas meter gente y necesitas interactuar. Entonces vamos desde lo más abstracto a lo más concreto. Entonces yo lo que les diría es, no sé, empecemos por lo primero. No nos adelantemos. Necesito hacer este proceso y ese es tu proceso más importante. A lo mejor hay un proceso que va antes, o hay un proceso que te genera más rendimiento, que te genera más capital, o que te va a permitir crecer más rápido. Entonces, empecemos con la parte de la consultoría y paso a paso se van a ir acercando hasta llegar al objetivo. Ahora, no piensen que en un año va a quedar o en 2 años va a quedar, porque pues
Las personas de negocio siempre quieren crecer, siempre quieren pulir, siempre quieren pues buscar nuevos horizontes. Entonces la historia nunca acaba, pero pues por algún punto hay que empezar y hay que estar abiertos a hacer cosas distintas de las que estamos acostumbrados. Un CRM pues puede ser algo muy nuevo. Hay que salirnos de nuestra zona de confort y buscar qué es lo que a mi negocio lo va a impulsar estas acciones que hagamos, ¿no? Bien, pues te agradezco mucho, Fred. ¿Dónde podemos ver tu trayectoria de crecimiento? Bueno, en este caso el sitio web seguridadplanificada.com. ¿Algún otro lugar, redes sociales? Pues no por ahora, pero les avisaremos próximamente. Perfecto. Pues gracias nuevamente, Fred. Gracias a ti, Manuel. Mucho gusto.